Ok, comencemos la clase de hoy hablando un poquito de cirugía, fundamentos básicos, algunos conceptos, para entrar luego en el tema de lo que es la preanestesia y anestesia. Comenzamos hoy y terminamos la semana que viene lo que es alguna parte de anestesia, para terminar en la parte teórica el contenido del primer examen. El primer examen se da en 2 días. Supuestamente iban a cambiar el video y evidentemente no lo han cambiado. Eso que lo dije ayer. Buenas tardes. Buenas noches. Bien. ¿Ah? Ok, comencemos. La cirugía es considerado como un arte o una técnica y ciencia para el tratamiento de heridas o aquellas patologías que no tienen cura a través de un tratamiento médico. Entonces, en esos casos, recurrimos a técnica quirúrgica. Las cirugías pueden ser, según el tipo de la cirugía, de heridas, aclarando que un cirujano puede, o sea, nosotros como médicos veterinarios podemos realizar procedimientos quirúrgicos en heridas en cualquier especie. Incluso a mí me ha tocado de vez en cuando hacer sutura, corrección de algunas heridas en humanos. ¿Okay? Es intrusismo de profesión en la parte médica, pero la misma persona es que me ha llegado. Te espero. Agarrar una sutura, yo trabajo principalmente en pequeñas especies. Y algo que se les iba a comentar, la cátedra o el contenido programático va a ir dirigido principalmente a pequeñas especies. Más no quiere decir que con el conocimiento quirúrgico yo no pueda operar. Voy a operar con miantes, voy a operar equinos, con los mismos conocimientos quirúrgicos. Cambio un poco la anatomía y debo saber. Y debo recordar la anatomía, dependiendo del área que vaya a abordar, antes de empezar el procedimiento. No es que una vez que tenga el paciente, ¡ay, qué hago ahora! No. Debo verificar técnicas quirúrgicas, debo verificar anatomía antes de realizar los procedimientos, antes de tener el paciente anestesiado. Y no me vayan a decir que cosieron una herida. Yo no soy costurero, yo soy cirujano, por lo tanto yo suturo. ¿Okay? Entonces tenemos que empezar a utilizar terminología apropiada, médica y quirúrgica. ¿Okay? Nosotros aquí no vamos a coser, vamos a suturar. Cirugía extirpativa nos referimos a cuando hay que extraer del paciente un órgano o una parte de un órgano. Cirugía reconstructiva, cirugía fisiológica o cirugía total. Según la prioridad de la cirugía, cirugías selectivas o electivas, cuando la vida del paciente no está comprometida. Por ejemplo, esta mañana hice una cirugía de una esterilización de una perra y tenía una hernia inguinal. Se hicieron los dos procedimientos al mismo tiempo: la herniorrafia y la esterilización. Son cirugías planificadas que igualmente la pude haber realizado hoy, se pudo haber realizado un mes antes, la puedo realizar dentro de un año porque no se está comprometiendo la vida del paciente. Y las cirugías de urgencia, donde la vida del paciente sí está comprometida. Y tenemos que aclarar eso, porque por ejemplo ayer me llama una señora: doctor, tengo una emergencia con mi perrito. ¿Qué tiene? Una dermatitis.
unas áreas alopécicas en pie. Eso no va a estar comprometiendo absolutamente nada la vida del paciente. Es una emergencia, realmente no es una emergencia. Hay que ocuparse, sí, hay que ocuparse en resolver los problemas de salud del paciente. Entonces tenemos un caso, por ejemplo acá, una hembra o un macho que va a una esterilización, o de repente cachorritos que le van a hacer cirugía de cola, cortes de oreja, aunque para algunos eso es mutilación, para otros no. Que tienen verrugas y se las quieren quitar, son cirugías que se programan. Y en este caso podemos tener un paciente que, por ejemplo, puede tener una infección de útero, una biometra. Nosotros normalmente decimos biometra, pero realmente no lleva acento en la O, por lo tanto la pronunciación adecuada es biometra. Sin embargo, popularmente en el país decimos biometra. No le voy a decir está mal dicho, pero la pronunciación adecuada ya saben cuál es. O de repente tiene una obstrucción intestinal, igualmente hay que operar lo más pronto posible, son cirugías de urgencia. Los objetivos de la cirugía principalmente es curar una enfermedad mediante un acto operatorio. Consta de 3 fases. La primera fase es la parte prequirúrgica. Y la parte prequirúrgica puede comenzar, o mejor dicho, comienza desde casa. ¿Por qué? Desde el hecho que yo le diga al tutor, responsable, propietario, tenedor de la mascota, tiene que traerle una ayuna, ya una preparación del paciente desde la casa. Que si el paciente es muy ansioso, se estresa mucho, se puede indicar un ansiolítico desde la casa, también es cierto. Entonces, desde casa ya comienza la preparación del paciente. De repente, si es un gato y se pueden utilizar feromonas para que llegue menos estresado, el hecho de ponerlo en el kennel, que llegue a la clínica, que esté más tranquilo, esa es parte de la preparación. Colocación de vía, colocación de preanestesia. Luego el transquirúrgico, lo que entendemos normalmente como el procedimiento quirúrgico, y el postoperatorio incluye hasta unas 24-48 horas posteriores a la cirugía. Entonces, en la parte preoperatoria, todo lo que es la historia del paciente, edad, peso, si tiene cirugías previas, alergia, de enfermedades preexistentes, evaluación del paciente completa, lo que es frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, pulso, glucosa, llenado capilar y todo lo que le dieron ya a ustedes en semiología para evaluar a un paciente. La preparación del paciente es obligatorio. Todo paciente que se va a anestesiar tiene que tener fluidoterapia. No es algo opcional. ¿Ok? Y eso está estudiado, está reportado, que todo paciente tiene que tener fluidoterapia al ser anestesiado. Antibioterapia. Hoy día se habla de la antibioterapia incluso prequirúrgica. De esa manera se disminuye la carga bacteriana en el área quirúrgica y incluso está reportado en algunas publicaciones, en algunos papers, como les dicen hoy en día, tratamiento prequirúrgico con antibióticos y una vez realizado la cirugía no indican ninguna. Hay reportes de eso. Por supuesto, analgesia y todo lo demás, otras cosas que necesita el paciente. Seleccionar el protocolo anestésico, o nosotros le vamos a hablar de estrategia anestésica más que protocolo, porque cuando hablamos de protocolo es algo específico que no se puede modificar.
¿ok? En cambio, si yo hago una estrategia, va direccionada a cada paciente de acuerdo a su salud, de acuerdo a su estado metabólico, de acuerdo a enfermedades preexistentes, yo puedo hacer modificaciones. Por lo tanto, hoy día se habla más de estrategia anestésica que de protocolo anestésico. Selección de la técnica quirúrgica. Ustedes pueden buscar en literatura cómo hacer una variosterectomía, por decir algo, y van a encontrar más de 10 técnicas diferentes. Entre abordaje, cómo ubicar el útero, cómo ubicar el ovario, cómo hacer ligadura, algo cambia y pueden ver diferentes formas. De hecho, a mí me dijo una vez un colega, estábamos en quirófano, me dice, profe, yo lo he visto hacer un montón de OVH y siempre hace algo diferente. ¿Pero está bien hecho todo? Sí. Ok. No siempre tiene que ser exactamente igual, porque no todos los pacientes son exactamente iguales. El asunto es que si voy a hacer alguna modificación, que sepa lo que estoy haciendo, que sea basado en evidencia, medicina basada en evidencia, no porque yo quise hacer algo así, lo hago así. No. Hay reportes, hay sustento de los cambios que se están haciendo, sí, ok, vamos a ponerlo en práctica. Entonces, seleccionar la técnica quirúrgica, la cual no debe agregar más daño tisular. Esta debe ser adecuada al tipo de lesión. Ahí ustedes van a ver alguna terminología. Por ejemplo, ¿saben qué es esplenectomía? Sí. ¿Qué es esplenectomía? Extracción del vaso. Extracción del vaso. Perfecto. ¿Y enterotomía? Extracción de una parte del intestino. No. Si fuera enterectomía, si es una extracción de una parte del intestino. Si yo digo enterotomía, es incidir un segmento intestinal, bien sea para extraer un cuerpo extraño, para tomar una biopsia, y luego vuelvo a suturar la incisión que realicé. Entonces, si yo digo enterotomía, es eso. Igualmente yo puedo decir cistotomía, que es una técnica quirúrgica en la cual se incide la vejiga para extraer cálculos, para hacer biopsias, para reposicionar uréteres, para diferentes cosas, y posteriormente se vuelve a suturar. Si yo digo cistectomía, es una extracción de la vejiga parcial o total. ¿Ok? ¿Nos comprenden la diferencia? Sí, entonces así nos vamos familiarizando con algunos términos. Si yo digo osteosíntesis, igualmente se fractura un hueso, entonces yo voy a reposicionar, de ser posible, esas estructuras óseas y mantenerlas en posición para que haya una consolidación, una formación de callo del hueso. Ahora, si yo digo una osteotomía, es a realizar un corte del hueso, etc. Entonces, la fase transquirúrgica o transoperatoria se inicia una vez anestesiado al paciente, se realiza la intervención quirúrgica seleccionada y esta fase termina una vez que el paciente se recupera de la anestesia. El paciente se despertó. Bien, terminó el acto. Pero no pueden decir la cirugía fue un éxito y el paciente se murió. Todo el procedimiento fue de maravilla. El paciente no procedimiento nada. Ocurre. Aquí la foto donde tienen un vaso, tienen los vasos sanguíneos y esto realmente no se les va a explicar en la cátedra cómo se hace una esplenectomía porque como el término de la función de la unidad curricular es cirugía general y no alcanza tampoco el tiempo para hablar de todas las cirugías. Pero si vamos a hablar de cómo es una hemostasia, cómo se realiza el control de la hemorragia y en el caso de los vasos sanguíneos, del vaso, se ven los vasos sanguíneos que llegan al vaso y se deben hacer las ligaduras. En la literatura está muy bien explicado cómo se hace la
Yo voy a hacer una enterotomía. Ustedes ven estos instrumentos que están acá, ¿cómo se llaman? Se los mencionaron la semana del martes. Pinzas. Coprológicas no. Coprostáticas. O pinzas de Toyen. ¿Ok? Se pueden decir de las dos formas. Se colocan a nivel de intestino en esta oportunidad para evitar que continúe el paso de contenido mientras se hace la intervención. En este caso están haciendo una incisión longitudinal en el intestino para extraer un cuerpo extraño y posteriormente vuelven a suturar. Entonces es una enterotomía. Si el corte se hace así y así, yo quito este segmento y vuelvo a suturar, entonces será una enterectomía y con una enteroanastomosis. ¿Sí? Una osteosíntesis de fémur, que esto lo vamos a tratar mejor en el último tema teórico. Vemos una fractura. Ya ustedes este semestre ven diagnóstico, ¿verdad? La mayoría. Entonces van a ver algo de imágenes y por eso dejamos este tema para el último, donde ya deben tener conocimientos de radiografía. Porque de hecho se van a poner imágenes radiográficas que tienen que describir. Entonces tienen acá una fractura del fémur, tienen acá ciertas formas de manipulación, ciertas formas de corrección y radiografía posterior. Es una osteosíntesis. Y la fase postoperatoria comienza una vez despierto el paciente. Este debe ser monitoreado. El monitoreo consta igualmente de la evaluación de los signos vitales, ya ustedes saben cuáles son. Si es necesario realizar hematologías control. Alojar al paciente en jaulas limpias a temperaturas ambientes. Debemos tener presente que normalmente en quirófano hay pérdida de temperatura de ese paciente, entonces debemos tenerlo a temperaturas adecuadas. También debemos en quirófano tratar que haya una menor pérdida térmica posible. Aplicación de tratamiento, analgésicos, cura local, antibióticos, inmovilización, drenaje, fluido, todo lo que sea necesario. Y pasamos a la parte de anestesia. Hablemos primero de preanestesia. La preanestesia es una metodología que incluye la utilización de ciertos fármacos previo a la administración de diferentes tipos de anestesia. Los objetivos de una preanestesia es disminuir las dosis de los anestésicos, suplir las diferencias de algunos anestésicos, reducir al mínimo los efectos adversos de los anestésicos, porque si estoy utilizando menos cantidad de anestésicos, sus efectos adversos también van a ser menores. Provee de una anestesia segura sin complicaciones si se utilizan las dosis adecuadas, si el manejo adecuado de acuerdo a ese paciente. Facilitar el manejo de pacientes agresivos. Reducir la actividad refleja vegetativa, simpática o parasimpática. Y siempre hago la aclaratoria dependiendo de los fármacos que se vayan a utilizar, dependiendo del paciente, porque un fármaco se puede utilizar en algunos pacientes y otros no, y que sepan hacer los cambios. El semestre pasado iban a anestesiar a unos perros, siempre le decimos muéstrenme los cálculos, a lo que yo veo los cálculos solamente le escribí en la estrategia anestésica que me mostraron, se murió. Con las dosis que le iban a poner a ese paciente estaba muerto. En preanestesia. ¿Sí? Le iban a hacer una eutanasia. ¿Por qué? Chequen noticias, verifiquen. No saben hacer reglas de tres. Y es tan evidente que a partir del segundo examen se les pone en todos los exámenes prácticos, o sea, examen 2, 3, 4 y 5 tienen preguntas
de estrategias anestésicas. Tiene que anestesiar a este paciente. Estos son los pasos. Lo dejan en plano o no lo calculan de forma adecuada. Y ahí pierden en todos los exámenes 4, 5, 6 por no hacer reglas. Entonces, no es que yo no voy a trabajar con peces, yo voy a trabajar en aves. En aves también tienen que hacer cálculo. Que yo voy a trabajar en ganadería, ajá, ya los animales grandes no se les ponen medicamentos. ¿Cómo calcula la dosis de los medicamentos? Es dosificación, igualmente tienen que hacer. Y por dosificar mal, o el paciente, o puede que no se duerma, que no consiga el resultado, o puede que lo mate. ¿Y la responsabilidad de quién? De ustedes. Y después le dicen al dueño, es que el perro estaba muy malito. Porque casi nunca se asume la culpa. Preanestésicos más utilizados. Aquí vemos algunos de los preanestésicos más utilizados, en los cuales tenemos como anticolinérgicos la atropina y el glicopirolato. Vamos a hablar posteriormente de cada uno de ellos. Como sedantes alfa 2 adrenérgicos, la silacina y la medetomidina. Como tranquilizantes fenotiazídicos, la cepromacina. Como tranquilizantes benzodiazepínicos, el diazepam o el midazolam. Y como analgésicos opioides, son analgésicos puros, su único efecto es analgesia, los opioides. Tenemos los agonistas, morfina y fentanilo, y agonistas, antagonistas, butorfano. Más recientemente está la buprenorfina, está el remifentanilo, o sea, han salido otros más recientes, de repente con un poco menos efectos adversos, de repente con más potentes. Muchos de ellos no se consiguen en el país o su venta es bastante restringida. Ahora, el hecho que no se consiga en el país de forma legal no quiere decir que no lo podamos tener. O no puede decir que muchos de los que se han graduado aquí se han ido a trabajar a otros países donde sí hay esos fármacos. Entonces, no, porque no hay lo aquí, no me lo voy a estudiar. No, tú no sabes si lo vas a tener en la clínica. Si van a trabajar conmigo, los hay. Yo los tengo. ¿Usted lo tiene? Tengo butorfanol, tengo buprenorfina, tengo fentanilo, no, encima no tengo nada. Ahora la cosa porque pues, la policía está parando mucho personas. Si me van a sapear. Aquí nadie es policía. El examen. No, porque entonces después le hagan una idea a uno, ya voy a dar el profesor, ya voy a hacer los cauchos, si me voy a sapear con la policía. Yo tengo todos los fármacos. Gracias a Dios tengo amigos afuera. Necesito buprenorfina, necesito butorfanol. ¿De dónde lo ven? ¿En qué país lo ven? Colegas que están trabajando legalmente, necesito esto, lo compran. Que es problemático, podrá ser problemático. Pero aquí nada más el fentanilo, ¿verdad? O todo. El butorfanol no es de venta legal en Venezuela. No hay ninguna casa comercial legal en Venezuela que lo venda. La buprenorfina tampoco. El fentanilo se vende, pero está restringido su venta. Ahora, hacen la pregunta por las colegas que agarraron y las matraquearon, todo lo demás, o los colegas, porque también había un caballero ahí. Sí, han habido varios, por eso lo pregunto. No, fueron 3 juntos. ¿3 juntos? 3 juntos. Ok, andaban juntos, en el mismo carro, los 3. Y tenían 3 ampollas de fentanilo. Ahora, realmente, aclaremos una cosa. Yo puedo tener fentanilo. Lo que pasa es que hay ciertas irregularidades o ciertas fallas en las leyes que queda a potestad de
cada quien decir sí o no. Es cierto que para que tú lo puedas comprar necesitas un récipe. Ajá, pero, por ejemplo, tú tienes un familiar que necesita fentanilo. El médico te lo tiene que indicar. Tú vas a la farmacia con el récipe, con todas las de la ley, en ciertos horarios, que te lo venden. Si es fuera de ese horario, fuera de los días, por ejemplo, un fin de semana, entonces te toca ir al Sistema Regional de Salud para que el la Dirección de Salud apruebe la venta del producto y solamente lo están vendiendo en alguna farmacia. Lo compras y de ahí tienes que llevarlo a donde lo van a colocar. Ajá, si te agarran con eso, Ya tienes el precio, no deberían pararte. no, porque el recipe queda en la farmacia. Ah, La farmacia se queda con el récipe. Siempre. Ellos tienen que tener un y más ahora, Para los otros sí controlan. tienen que tener el récipe guardado, registrado, llevar inventario, cuánto se vendió, cuánto no se vendió. El récipe tiene que especificar la cantidad. Si viene autorizado por el Sistema Regional de Salud, te colocan igualmente el número, o sea, la cantidad que puedes vender. no te dan copia, no te dan Nada. Te queda la factura de... Ah, bueno, pues no. Digo yo que pudiera ser un documento legal también. Pudiera ser. Pero yo no. Pero, ajá, aclaremos una cosa. Yo compro un carro y a mí me piden tener la factura de compra del carro. A mí me piden la factura de morrarme. A mí me piden la factura de la laptop para justificar que es mío. ¿No? ¿Cuál es mi título? Médico. Yo como médico tengo derecho a prescribir y a utilizar cualquier fármaco. Entonces, yo tengo derecho a obtener el medicamento. Y más, yo trabajo a domicilio. Y si yo llego a un sitio y el perro se está muriendo del dolor, yo no puedo callar. Pero estamos en Venezuela. Exactamente. Ah, pero le quitaron $1.500. Estaban pidiendo 10.000. Le quitaron 1.000. Después agarraron a otro colega. Ah, eso fue. No, eso también lo sé. Pero ese fue después. No fue por fentanilo. ¿Eso fue por ketamina o.? Ajá. Y, No fue por si la cita. Sé que. pero igual la sedacina es de uso veterinario, no es de uso humano. Empecemos a hablar de cada uno de los medicamentos. La atropina y el glicopirolato bloquean la acción de la acetilcolina en receptores muscarínicos, por lo tanto evitan las secreciones. Normalmente se utiliza en pacientes porque están salivando mucho, pero no es la única secreción. A nivel bronquial, respiratorio, digestivo también hay aumento de secreciones y hay aumento del estímulo vagal, por lo tanto disminuyen todo eso. La atropina puede provocar somnolencia y puede potenciar a fármacos depresores del sistema nervioso central. Y este efecto no se observa con el glicopirolato, ya que el glicopirolato no atraviesa la barrera hematoencefálica ni placental. Puede provocar bradicardia inicial y a veces arritmia cuando se administra por vía endovenosa. La atropina no debe ser utilizada cuando el paciente excede los 140 latidos por minuto, ya que provocan fibrilación. Aquí, como le dice, puede provocar una bradicardia inicial, pero después aumenta la frecuencia cardíaca. Por eso en pacientes con frecuencias mayores a 140 no debe ser utilizado. El glicopirolato provoca menos efectos cardiovasculares y el abuso en la utilización de anticolinérgicos predispone a disminución de los movimientos intestinales y ahí de parálisis. Entonces, esto tenemos que tenerlo presente porque si se utiliza principalmente en líquidos, van a tener problemas de ello paralítico, van a tener problemas de cólico. Se utiliza, sí. Lo único es que después que lo utilizan, que terminan los procedimientos, utilizan procinéticos, o sea, medicamentos que estimulan los movimientos intestinales para evitar esos problemas digestivos tan frecuentes en los niños. Realmente, actualmente, dentro de los fármacos utilizados en la preanestesia, los anticolinérgicos han disminuido su uso
a menos, porque antes se utilizaba en todo paciente para ser preanestesiado, actualmente se utiliza cuando hay algo preexistente o en aquellos pacientes que se ve que empiezan a tener aumento de salivación. Y, ok, así veo aumento de salivación, hay aumento de secreciones bronquiales, digestivas, todo lo demás, vamos a ponerle esto. Pero no es algo que se esté utilizando en todos los pacientes. Algunas diferencias entre la atropina y el glicopiruvato, derivado de la belladona, desde la monocuaternario, cruza la barrera hematocefálica y placentaria, la este no, el inicio de la dosis es inmediata, aquí es un poco más lenta. Y tienen las dosis, cosas que yo no les voy a pedir que se aprendan las dosis en este momento, o sea, para este examen. Entramos a los tranquilizantes. Los tranquilizantes generan un estado de calma o quietud, pero el individuo tiende a estar responsivo ante la mayoría de los estímulos. Por lo tanto, se recomienda para contrarrestar el miedo y la ansiedad en pacientes que colaboran, más no en pacientes difíciles de manejar o con dolor. O sea, llega un paciente fracturado, llega un paciente, no es el producto que se debe utilizar. Llega un paciente demasiado inquieto, demasiado estresado, no es el producto que se debe utilizar. Entonces tenemos la cepromacina. No induce sueño, suprime el sistema nervioso central simpático, disminuye la movilización de catecolaminas centrales y periféricas, disminuye el umbral convulsivo en pacientes con epilepsia, y si disminuye el umbral convulsivo en pacientes con epilepsia, ¿qué ocurre con este paciente epiléptico si se lo coloco? No pasa nada. Convulsión. Es más fácil que convulsión. A un estímulo menor va a tener más posibilidades de convulsionar. Entonces, pacientes que yo sé que tengan convulsiones, que pueda ser epiléptico, no es recomendable su uso. Producen notable efecto antiemético, no tiene actividad analgésica, pero potencian los fármacos analgésicos. A nivel cardiovascular, bloquean los receptores alfa-1 adrenérgicos, por lo que ocasionan vasodilatación periférica, hipotensión en animales enfermos, pacientes hipovolémicos o en shock. Este mecanismo va a producir, como va a producir una hipovolemia, inicialmente hay una taquicardia refleja tratando de mantener la circulación y la oxigenación en el cuerpo. Posteriormente va a inducir a una bradicardia por su acción a nivel central. Es un depresor directo del miocardio, del músculo lisovascular, tiene efectos antiarrítmicos debido al bloqueo adrenal. A nivel respiratorio, disminuye la frecuencia respiratoria, una dosis elevada puede reducir el volumen respiratorio, disminuye la sensibilidad del centro respiratorio a los incrementos del CO2 y potencian los fármacos depresores de la ventilación y cardiovasculares como la silacina, opioides y anestesia. Se metabolizan principalmente en hígado. Las razas braquicefálicas son más sensibles a este tipo de fármaco porque sufren de un colapso vascular por el excesivo aumento del tono vagal. Por eso se debe reducir la dosis y utilizar anticolinérgicos. ¿Saben cuáles son las razas braquicefálicas? ¿Sí? Bien, y los que no saben pueden buscarlo. Son algunas de las dosis. Las dosis van a depender, y se los aclaro, por eso cuando se les dé sobre todo la práctica de
estrategias anestésicas, se les va a mencionar y aclarar que las dosis van a depender de vías de administración y si estoy utilizando el fármaco solo o combinado con otro medicamento. Porque cuando yo combino fármacos, la dosis que yo voy a utilizar de cada fármaco va a ser menor. Y entre ellos van a potenciar efectos. Como estoy utilizando dosis menores de cada uno, los efectos adversos de cada uno van a ser menores y se obtienen excelentes resultados. Pero si voy a utilizar un solo fármaco, tengo que utilizar una dosis mucho más alta, va a ser diferente si utilizo vía intramuscular o vía endovenosa. Por lo tanto, ustedes van a decir por qué vía están colocando el fármaco, ¿ok? Y ya saben entonces que deben tener cuidado en los pacientes braquicefálicos y se debe evitar su uso en pacientes traumatizados, hipovolémicos, con deshidratación severa y o en shock, al menos que estos sean estabilizados previamente. ¿A qué llamo estabilizados? Que se revierta esa situación. ¿Cómo? ¿Con otro fármaco? No. Antes de utilizar la cepromacina, ¿qué debo hacer con el paciente? Dice, al menos que sean estabilizados previamente. ¿Qué fármaco? ¿Qué voy a utilizar con ese paciente para estabilizar? Tranquilizar. Fluidoterapia. Fluidoterapia. Están deshidratados e hipovolémicos. ¿Qué tengo que hacer? Hidratar. La benzodiazepina, diazepam o midazolam, sus efectos son bastante similares, con algunas diferencias entre una y otra, que es lo que vamos a mencionar en la oportunidad de hoy. Ellos potencian la actividad de los neurotransmisores inhibitores a nivel del sistema nervioso central, deprimen al sistema límbico, el tálamo, el hipotálamo, reduciendo las descargas simpáticas, produciendo un efecto calmante, provocan depresión mínima del sistema nervioso central. Por lo tanto, también estos fármacos son utilizados en algunos pacientes con convulsiones. Provocan relajación muscular, poseen propiedades anticonvulsivantes, no provocan analgesia y se metabolizan en el hígado, se eliminan por orina y por heces. Cardiovascular, producen pocos efectos cardiovasculares, se ha producido en casos de bradicardia e hipotensión después de la administración endovenosa rápida, posee propiedades antiarrítmicas, por lo que es un fármaco ideal en pacientes con patologías cardíacas, efectos sobre la respiración, la frecuencia y volumen respiratorio apenas resultan afectados. La inyección intramuscular del diazepam es irritante. Intravenosa es dolorosa. Por lo tanto, se debe administrar lentamente. No se diluye, se administra lentamente. Por no ser soluble en agua, es que no lo vamos a diluir con solución. Se mezcla con el propilenglicol, el cual es un depresor cardiovascular y puede causar bradicardia, hipotensión, arritmias, apneas y se administra a grandes dosis y muy rápidamente. La mayor parte de efectos adversos de los fármacos en preanestesia es administrados intravenosos de forma rápida. Entonces, cuando ustedes vayan a anestesiar a un paciente que vayan a colocar fármacos intravenosos, primero verificar que estén calculando la dosis adecuada y segundo, administrarlo lentamente y si se pueden diluir algunos, mejor. No todos se pueden diluir. Como ustedes ven acá, si es dosis intravenosa puede ser más baja que la dosis intramuscular. Tiempo de acción de 1 a 4 horas. El midazolam es un fármaco hidrosoluble, por lo que su acción es más rápida, es un fármaco más potente que el diazepam, no genera irritación en el sitio de la aplicación, su administración
administración endovenosa no ocasiona cardiotoxicidad. La dosis es la misma. Los sedantes, alfa-2 adrenérgicos, producen un efecto de calma y quietud con grados variables de hipnosis. Produce algo de sueño. Además de proporcionar analgesia. Cuando yo digo que proporciona analgesia, no es un fármaco que yo vaya a utilizar como analgesia. Está estudiado que alivia algo el dolor. Igualmente la ketamina hoy día se dice alivia algo el dolor somático, no visceral. Más no quiero utilizar, quiere decir que tiene dolor, voy a utilizar ketamina. ¿Sí? Es ayudante. Por lo tanto, este tipo de drogas se recomiendan en pacientes poco cooperadores y que manifiestan dolor. Son fármacos de acción central, agonistas de los receptores alfa-2 adrenérgicos centrales y periféricos, reducen la liberación de noradrenalina central y periférica, disminuyen la catecolamina circulante y el estrés, producen un sueño profundo en perros y en gatos, proporcionan efectos sedantes, analgésicos y relajación muscular. El tiempo de acción de la celiacina es de 20 a 40 minutos y de la medetomidina de 45 a 90 minutos. Reducen la frecuencia cardíaca debido a la disminución de la actividad simpática, por lo que inducen una bradicardia. Esta puede ser contrarrestada con atropina, de ser necesario. El gasto cardíaco se reduce entre un 30 y 50%. Sensibilizan el miocardio a la epinefrina e inducen a las arritmias. Inicialmente se da un breve periodo de hipertensión seguido de hipotensión severa. Efectos respiratorios: deprimen el centro respiratorio, la sensibilidad del centro respiratorio, elevan el umbral a la presión arterial de CO2, reducen el volumen respiratorio y la frecuencia respiratoria, ocasionando disminución en el volumen mínimo. Sobre todo si usan dosis altas y intravenosas. Induce el bono. La medetomidina no. La silacina sí. Suprimen la liberación de insulina al estimular los receptores alfa-2 presinápticos del páncreas, incrementando la glicemia. Está contraindicada, por lo tanto, en animales diabéticos. Suprime la salivación, secreciones gástricas y motilidad gastrointestinal. Atraviesa la barrera placentaria. Se absorbe por vía intravascular rápidamente, se metaboliza en hígado, excretado por orina. Tienen algunas dosis y se administra utilizar solo en pacientes sanos. Tenemos algunas drogas que son antagonistas de los alfa-2 adrenérgicos, como la yombina. La yombina ha demostrado ser eficaz para revertir los efectos adversos de los fármacos en el perro y en el gato. Incrementa la presión arterial y la frecuencia cardíaca, además de proveer el despertar rápido y antagonizan la depresión respiratoria. Tienen la dosis en perros y en gatos. Y el etripamisol es utilizado para antagonizar principalmente a la silacina en perros y gatos, y la yombina es más efectivo contra la medetomidina. ¿Sí? ¿Comprendieron? Chévere. Ok. Hablemos ahora de analgésico. Cuando hablamos de analgésico, vamos a hablar analgésico sobre todo para lo que es un transquirúrgico de los fármacos opioides. Estas drogas aportan analgésico.
ya que actúan sobre los receptores específicos que se encuentran en el sistema nervioso central, cordón espinal y tejido periférico. El sistema nervioso central posee 4 tipos de receptores opioides y 2 son las importantes para la parte analgésica y narcosis, que son los receptores mu y los receptores kappa. Los receptores mu, además de producir analgesia, ocasionan también depresión respiratoria, disminución de la motilidad intestinal, náuseas y a veces vómitos. Estos fármacos se empezaron a utilizar en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda, y dolor, fracturas, balazos, explosiones, minas, etcétera, morfina. La gente se hizo adictiva a estas drogas y normalmente efectos son efectos adversos. Estreñimiento por disminución de motilidad intestinal, náuseas y vómitos. Se pueden morir por la depresión respiratoria. Los receptores kappa predominantes en el cerebro producen analgesia, sedación, diuresis y mínima depresión respiratoria. Entre las drogas agonistas que actúan principalmente sobre los receptores mu, tenemos la morfina, meperidina, fentanilo, más recientemente el remifentanilo. No es que sea muy nuevo, es más reciente que el fentanilo. Acción más potente. Entre las drogas agonistas, antagonistas, o sea, son antagonistas de los receptores mu y son agonistas de los receptores kappa, tenemos albuterol. Estas drogas pueden revertir los efectos de los agonistas puros y a su vez producir analgesia. Los opioides pueden ser aplicados por vía sistémica, o sea, intravenoso, pueden ser aplicados epidural, subaracnoide, o sea, directo en el sistema nervioso central. Los opioides agonistas proporcionan analgesia intensa, los agonistas antagonistas analgesia al dolor leve a moderado y revierte los efectos de sedación profunda y depresión respiratoria de los opioides agonistas. Es decir, yo me pasé en dosis de morfina, me pasé en dosis de fentanilo, el paciente está extremadamente deprimida su respiración, yo coloco un opioide agonista antagonista, es decir, le coloco un butorfanol y va a recuperarlo de ese cuadro. ¿Comprendieron? Porque es un antagonista de los receptores. Los efectos adversos más comunes son depresión respiratoria, náusea, vómito, liberación de histamina, sobre todo en el caso de la morfina, produciendo hipotensión, constipación y excitabilidad. Entonces, hablemos de la morfina. Es el fármaco utilizado para comparar los efectos analgésicos de todos los analgésicos. O sea, yo voy a usar un analgésico, se hacen los estudios con los analgésicos y siempre es igual, su potencia es igual a la morfina. Es 10 veces más potente y 5 veces más potente que la morfina. Siempre el producto de referencia es la morfina. Es un agonista mu, produce efectiva analgesia y sedación. Cuando se combina con otras drogas o dosis altas provocan jadeo, bradicardia, vómitos. El jadeo es debido a su acción sobre el centro termorregulador y la bradicardia aparece en casos de altas dosis. El vómito es común en los animales ya despiertos, en el postquirúrgico, por lo que se debe tomar precauciones. El paciente terminó la cirugía bien, se recuperó bien y después se murió. ¿Por qué? Porque lo tenían en una jaula, no estaban pendientes de él, vomitó, broncoaspiró y se murió. Entonces, el postquirúrgico es importante, estar monitoreando al paciente, saber qué fármacos se utilizaron, qué efectos puede tener
y cómo revertir o qué debo hacer en este paciente si presenta algún enfermo. La morfina produce liberación de histamina cuando se administra endovenosa. Esto dependerá de la dosis utilizada. El tiempo de duración de 3 a 4 horas. Fentanilo. El fentanilo es un analgésico de acción corta. Ahora, yo realmente no sé en el caso del fentanilo cómo es que se lo utilizan para drogarse. No sé si es el fentanilo solo como tal o es combinado con otros productos. Realmente no me he motivado por buscar cómo es que lo utilizan. Pero lo que me extraña es que siendo un fármaco de acción corta, lo utilicen para drogarse. Por eso yo digo que debe ser combinado con otras cosas. Su efecto analgésico es 100 veces más potente que la morfina. Efectos colaterales, salivación y defecación. Bradicardia, disminución de la presión sanguínea en un 10 a 15%. Estos efectos pueden contrarrestarse con atropina. Su acción se inicia en un minuto de su administración y tiene una duración entre 20 y 30 minutos, utilizada en analgesia intraoperatoria y para el dolor severo en el posterior. Si yo hago, por ejemplo, o las damas, principalmente digo damas que se hacen cirugías estéticas, cuando se ponen sus lolitas, normalmente dicen que eso duele bastante y les colocan una bomba, lo que llaman los médicos una bomba analgésica. Es una combinación de fármacos analgésicos y muchos de ellos que tienen fentanilo. Como son de acción corta, tienen que estar todo el tiempo colocando analgésico a una dosis controlada de acuerdo al paciente. ¿Ok? Por eso hablan de dolor severo post-quirúrgico. Nosotros lo podemos utilizar, sobre todo, ¿saben qué cirugías duelen? Además de las traumatologías, la mastectomía. Sobre todo cuando se retiran las líneas mamarias anteriores. Duelen porque hay mucha tensión de piel. Y eso realmente se ve en el comportamiento del paciente. Dosis elevadas aplicadas con rapidez provocan depresión respiratoria transitoria, por ello eso debe ser administrado lentamente. La dosis en perros es de 2 a 5 microgramos por kilo intramuscular o intravenoso. Yo realmente el fentanilo solamente lo he administrado intravenoso. En gatos no se reporta su uso. De todas maneras, cuando se le dé la práctica del fentanilo, se le va a decir que la dosis en perros, y se acepta que lo coloquen de esa forma, es 1 ml por cada 10 kilos de dosis. El butorfanol. Aquí dice turboyesis porque es el primer nombre que salió del butorfanol, el nombre reconocido, registrado. Es como mencionarle que la ketamina, inicialmente su fabricante era con nombre comercial Ketacet, entonces mucha gente no, que es como decir en Zulia el Panorama, y todo el mundo habla de Panorama como cualquier periódico. Entonces tuvo yesis, pero ya el periodo de exclusividad pasó y hay cualquier cantidad de marcas con butorfanol. Es un opioide agonista kappa, antagonista mu. Ya expliqué qué quiere decir cada una de las cosas. Tiene un efecto tope sobre la depresión respiratoria, aun cuando se incrementen las dosis. O sea, no es como la morfina y el fentanilo, que si me paso de dosis se va a deprimir mucho la respiración. Acá no. Tiene un efecto tope. Deprimir la respiración y yo le puedo tirar el frasco completo y no se va a disminuir más la frecuencia respiratoria. Provocan una sedación suave. Es 10 veces más potente que la morfina. Por eso es que se utiliza para dolores leves a moderados. Pero en caso de dolor severo no es tan efectivo. No provoca liberación de histamina. La dosis en perros va de 0,1
y en gatos realmente va de 0,1 a 0,4 miligramos por kilo. Se puede utilizar intramuscular subcutáneo intravenoso. Y su efecto aproximado es de 4 a 6. Ustedes van a ver algo ahí si les interesa leer algo de analgesia epidural. Yo no voy a mencionar nada de analgesia epidural. Si lo leen y les interesa, podemos conversar al respecto. ¿Ok? Bien. Así como no lo voy a explicar, no lo voy a evaluar. Si lo leen y tienen alguna duda, como les digo, podemos aclarar. Los anestésicos generales, la anestesia, el proceso transquirúrgico como anestesia, se divide como tal, yo les mencioné en preanestesia y anestesia. La anestesia, o sea, tiene una fase de inducción y una fase de mantenimiento. Los fármacos inductores son los que van a llevar a ese paciente al plano anestésico, a una dosis determinada que me va a permitir colocarle un tubo endotraqueal, que me va a permitir conectarlo a una máquina de anestesia si voy a utilizar una anestesia por gases, que me va a permitir mantener ese paciente en un plano quirúrgico. Que en la práctica se le va a mencionar cómo evaluar a ese paciente. Entonces son aquellas drogas que inducen a la pérdida de la conciencia de manera rápida. Las drogas más utilizadas como inductores son tiopental sódico o los barbitúricos en general. ¿Okay? El tiopental lo sigue habiendo, sí, todavía se consigue, más de uso hospitalario, de uso humano, de venta restringida, pero igualmente todavía se consigue. Y hay algunos colegas que les gusta todavía trabajar con tiopental sódico. El propofol, que es mucho más reciente que el tiopental, realmente tiene ya bastante tiempo en el mercado, es un excelente fármaco y vamos a hablar de ello posteriormente. Y la ketamina está incluida acá y la sigo dejando ahí, pero es un fármaco que ha ido para allá, para acá, viene, va, lo clasifican de una forma, después lo vuelven a clasificar de otra. Ahora se utiliza y se aparece en literatura como con efecto analgésico también. Entonces, su uso ha ido ampliándose. La transición de un paciente despierto hasta el estado de inconsciencia provoca alteraciones fisiológicas importantes, en especial en el aparato cardiovascular y respiratorio. Por lo tanto, durante este periodo de inducción debe existir una monitorización constante con el fin de poder detectar al tiempo todas las alteraciones hemodinámicas y ventilatorias que presente ese paciente. O sea, yo no puedo llegar a colocar una dosis de inducción y voy a preparar los equipos de cirugía, voy a hacer esto y descuidar al paciente. Sé de muchos casos donde hacen eso y cuando van ya a ver al paciente, tienen rato que falleció. O en el caso de ustedes, ocurre lo contrario. Colocan los fármacos y pierden tanto tiempo que cuando van a hacer la inducción el paciente está como si no le hubieran colocado ninguna preanestesia. Pero muchos de ellos y dicen, hey, nada, colocan la preanestesia y quieren inducirlo una hora después. En teoría yo debería tener todo listo al momento que yo voy a colocar los fármacos. Hacer una preanestesia, dar chance que haga efecto esos fármacos preanestésicos, ya tener los fármacos inductores listos, todo lo que es el material para la cirugía, hago la inducción, entubo al paciente y
se posiciona, se prepara para comenzar el procedimiento. Son una cadena continua que todo debe estar coordinado. Durante el periodo de inducción debe existir, ya les mencioné, determinar al tiempo las alteraciones. Los barbitúricos producen efectos sedantes, hipnóticos y anestésicos, así como los antiepilépticos, y de hecho se utilizan como eso. Uno de los fármacos preferidos para pacientes con epilepsia, por ejemplo, es el fenobarbital, porque es un barbitúrico de acción prolongada. Tenemos barbitúricos de acción corta y de acción ultracorta. Y las dosis van a depender de qué es lo que yo vaya a querer. Pero no poseen propiedades analgésicas específicas, razón por la cual no deben ser utilizados por sí solos para mantener una anestesia general en el paciente. Los perros, los gatos, los caballos, los animales no se van a despertar diciendo me dolió. Pero en humano sí ha sucedido, o sucedía antes, porque ahora en teoría ya controlan el dolor en todo paciente anestesiado, que el paciente se despertaba o salía del plano anestésico y decía, sentí todo lo que me hicieron, pero no podía mover. Pero sintió todo el dolor. Y eso es fácil de saber. Si yo tengo el paciente conectado a monitores, o si el monitor es una persona que se encarga de estar pendiente de frecuencia respiratoria, cardíaca, y todos los que son los parámetros fisiológicos del paciente, usted tiene el paciente anestesiado, listo para realizar la cirugía, métale el bisturí, la frecuencia cardíaca vale, la frecuencia respiratoria vale, está sintiendo, te duele. O sea, el dolor causa taquicardia y causa taquipnea. No se mueve, pero está sintiendo. Entonces, por eso, en todos los procedimientos quirúrgicos debe estar acompañado por un analgésico opioide. Otro error que, hablando un poco de analgesia, que veo con bastante frecuencia, es que una vez que terminan el procedimiento quirúrgico, colócale meloxicam, colócale flumicin, colócale un aire. ¿Cuánto tiempo tarda ese medicamento en hacer efecto? ¿Por qué no se lo coloqué antes de comenzar el procedimiento quirúrgico? Ya empezó a hacer su efecto analgésico, terminó el procedimiento, ya tiene analgesia como AINE. Y yo puedo combinarlo AINE con los opiáceos sin ningún problema. Entonces yo voy a esperar que el paciente se despierte y manifieste dolor para colocarle una analgesia. Y ese periodo, mientras tanto, que aguanta. Total, no me va a acusar como esto. Los barbitúricos tenemos entonces de acción prolongada, ya les mencioné el fenobarbital, de acción corta el pentobarbital y de acción ultracorta el tiopental. Para cirugía, el que más se utilizaba, si lo consiguen, chévere, el tiopental. Su acción va a durar de 5 a 30 minutos y comienza su acción de 10 a 15 segundos una vez aplicado. Viene en presentaciones de frascos de 0,5 gramos, o sea 500 miligramos, o de 1 gramo. Vienen liofilizados, es decir, en polvo. Yo tengo que colocarle solución, agua destilada para diluirlo. Ahora yo tengo que saber hacer una regla de 3 para saber qué cantidad de solución le voy a colocar para que quede a la concentración que yo quiera, para poder saber qué cantidad va a necesitar ese paciente. ¿Sí me entienden? Ah, le coloqué solución. Ay, ¿cuánto le coloco al paciente si no sé qué concentración tiene? Entonces son anestésicos de acción ultracorta. Una vez administrado el 70-80% se unen las proteínas, que es la fracción disociada.
Medicamento que se une a proteína es la fracción disociada y fracción que no va a hacer efecto farmacológico, por eso también se indica que el paciente debe estar en ayuna por dos cosas. Uno, para que no vaya a vomitar una vez se haga la inducción o esté anestesiado, para evitar broncoaspiraciones, el estómago debe estar vacío. Y dos, para que haya menos proteína circulante, de manera que de lo que yo le esté colocando al fármaco, mayor cantidad haga efecto. Porque si hay más proteína circulante, menos cantidad de ese fármaco va a tener acción farmacológica, que es la fracción no disociada. En pacientes, por eso igualmente debemos tener hematologías previas del paciente, porque no es la misma cantidad o el mismo efecto. Por eso es que yo lo coloqué lo mismo que el otro que pesaban lo mismo, sí, pero uno tenía 10 de proteína y el otro tenía 3. Lógicamente en el que tenía 3 de proteína el efecto va a ser mucho mayor. Debemos saber y debemos interpretar los resultados. Pacientes con acidosis o con hipoproteinemia, la fracción no disociada se incrementa profundizando la anestesia. Esa es una distribución de los fármacos donde ven que de 5 a 10 minutos ya está en corazón, hígado, riñones, de 0 a 5 segundos ya está en el cerebro, el tiopental también en tejido muscular, y algo muy importante que a partir de la hora empieza a acumularse en el tejido graso. Entonces yo tengo un paciente anestesiado y por supuesto cada determinado tiempo tengo que estarle colocando el tiopental, y mientras más tiempo esté anestesiado, más cantidad de tiopental se va a ir acumulando en el tejido graso. Terminó el procedimiento quirúrgico, dejé de administrarle tiopental. El paciente se despierta, levanta la cabeza y se vuelve a dormir. Se mueve un poco, cae y se vuelve a dormir. ¿Por qué? Porque ese tiopental que estaba acumulado en el tejido graso se va a ir liberando poco a poco. Entonces la recuperación anestésica total va a ser más lenta. Producen depresión de moderada a severa, reduce el flujo sanguíneo cerebral, el consumo de oxígeno y la presión intracraneal. A nivel respiratorio, deprimen el centro respiratorio a nivel vulvar, dependerá de la dosis y velocidad de administración. Con frecuencia se produce tos y estornudo, hipo y espasmo laríngeo, que se puede evitar con atropina. Se puede producir una apnea transitoria si la administración es rápida, y esto también ocurre con el propofol. Si yo administro rápidamente el fármaco anestésico, puede estar un tiempo en apnea. Ay, no es que voy a decir, ay, normal porque eso lo produce el fármaco. No, yo tengo que hacer algo en ese paciente para que no se muera. Porque si deja de respirar 2 minutos, señores, abran el hueco y le van a entregar o vayan, tengan un store de bolsas negras y una pala. Entonces, si yo tengo un paciente con una apnea producto de la inducción porque coloqué mucha cantidad o muy rápidamente, ¿qué debo hacer yo con ese paciente? ¿Ah? Un antagonista de tiopental, no hay. Del propofol, no hay. Abrir la solución fisiológica ¿Para qué? para que diluya el fármaco, para que saque el fármaco más rápido. Esa es una de las cosas que se debe hacer. Fluidoterapia. ¿Por qué? Porque lo otro, además que hay apnea, ya les mencioné que los anestésicos, los preanestésicos producen bradicardia y producen vasodilatación. Entonces hay hipotensión también. Entonces yo coloco fluido para mantener la volemia o recuperar una volemia, y al mismo tiempo
entonces estoy diluyendo el fármaco para disminuir un poco los efectos adversos. Pero el paciente sigue en apnea. Esto lo ayuda con la fluidoterapia, pero está en apnea. ¿Qué hago? ¿No debería tener una vía permeable? Bueno, le está colocando fluido. ¿De la PUC? ¿Una vía permeable de qué? De oxígeno. Ah, de oxígeno, pues puede ser venosa. Respiración. Entonces, una vía respiratoria, un tubo endotraqueal. Entonces, ¿qué debo hacer? Entubar inmediatamente. Por eso yo debo tener siempre a mano un tubo endotraqueal apropiado a ese paciente. Y digo apropiado al paciente porque yo opero en distintas clínicas y normalmente veo que ponen tubos extremadamente pequeños para el tamaño del paciente. Pero sí, la idea es tener una vía aérea permeable. Ahora, yo agarro el perro, le pongo el tubo endotraqueal. Sígueme. Respiración. Exactamente, respiración manual. Se la puede hacer con el ambú o directo al paciente. Y dependerá de la raza del paciente en qué posición lo va a poner. Si es un paciente braquicefálico, donde normalmente son de tórax ancho, usted lo coloca de cúbito ventral, perdón, dorsal, o sea, con el esternón hacia arriba, y ahí es donde usted va a respirar por el paciente. Si son los de tórax tradicionales, los dolicocefálicos, los microcefálicos, entonces el paciente va a estar de cúbito lateral y usted respirará de esa forma por el paciente. ¿Sí? Mientras el paciente se recupera. Y empieza a respirar por sí solo. A nivel cardiovascular, en las fases iniciales provoca taquicardia por el aumento de presión arterial, y eso lo hace, como les mencioné, como un reflejo automático también de la vasodilatación ocurrida y de la disminución de la frecuencia cardíaca. Hay hipoxia, entonces por eso normalmente hay una taquicardia inicial y posteriormente empieza la depresión del miocardio, reduciendo el gasto cardíaco, el volumen de pulso, provocando una caída de la presión arterial. Se sensibiliza el miocardio a las catecolaminas, lo que predispone a las arritmias, bloqueo grado 1-2 e inducen un paro cardíaco. No se ha observado efectos directos sobre riñón y hígado, sin embargo a dosis elevadas o en caso de hipertensión el flujo sanguíneo renal disminuye, lo cual cae la producción de orina. Y aquí voy a mencionar una cosa, no únicamente hablemos de una disminución de la producción de orina. En general, ya yo les dije que todos los preanestésicos pueden producir vasodilatación, pueden producir bradicardia. Los anestésicos, tiopental, propofol, ketamina, también lo van a hacer. Entonces tenemos aquí, aprovechando esta lámina, una hipotensión y el flujo sanguíneo renal disminuye. El riñón es el órgano por donde más pasa sangre en el cuerpo. El órgano más grande es la piel. El cerebro necesita fuente constante de glucosa y una irrigación adecuada. Pero por donde pasa más sangre, minuto, es por el riñón. Y si yo le disminuyo su presión arterial y disminuyo su irrigación, estoy disminuyendo su oxigenación y su aporte de nutrientes por un tiempo determinado, señores, van a causar una insuficiencia renal, que puede ser aguda o puede ser crónica. Y está reportado que en muchos pacientes, posterior a procedimientos quirúrgicos, simplemente lo operaron sin tener ninguna otra relación en su historia clínica, no hay mayor novedad. 1 año, 2 años, 6 meses, 3 meses después de la cirugía, insuficiencia renal y se muere el paciente. Lo único que hubo
fue una cirugía previa. Entonces, si no hubo fluido, no hubo, luego de repente sí hubo, pero no le toman la presión arterial al paciente, hubo hipotensión prolongada, la cirugía no duró 15 minutos, duró 3 horas, se murió por culpa del médico veterinario. Y por eso les dije en principio que todo paciente anestesiado tiene que tener fluidoterapia. Cosa que no ocurre en la jornada. En ninguna. Y a veces en las clínicas veterinarias tampoco. No, porque es un rapidito. Ajá. Rapidito se muere. El tiopental atraviesa la barrera placentaria con suma rapidez, llegando al feto en 40 segundos aproximadamente, lo cual deprime la respiración de los fetos al momento de nacer. Por lo tanto, no se debe utilizar para cesárea. Aquí hablamos de lo que es la redistribución del propofol. Ya les mencioné su depósito en el tejido graso y que posteriormente empieza a fluir nuevamente a la circulación, a lo que termina el procedimiento. El metabolismo es por acción enzimática. Tienen algunas dosis. Con respecto a, yo les dije que viene liofilizado, pero cuando se diluye, la concentración que queda no debe exceder al 2.5 o al 3%, porque va a ser muy irritante. Debo prepararlo a una concentración máximo 3%, bien sea 2.5, 2 hasta 3, y administrarlo lentamente. Aquí tienen algunas dosis, con preanestesia, sin preanestesia y dosis de mantenimiento. Igualmente, cuando les hable del propofol, ustedes van a ver dosis, inducción con o sin, o sea, con preanestesia o sin preanestesia. La dosis de mantenimiento se mantiene porque ya es mantenimiento. Pero quiero mencionarles de una vez que cuando hagan los cálculos de inducción, pongan, les da 10 ml del fármaco, esa es la dosis. No coloquen los 10 ml de una sola vez, así lo estén administrando lentamente. Colocan la mitad, observan la respuesta en el paciente. Hay pacientes que con la mitad quedaron planchados, deprimidos, reentubaron, todo, ya después de mantenimiento. Y hay pacientes que le colocaron los 10 y todavía quieren estar jugando. Entonces me dicen, no se anestesió, póngale más. Pero es que ya le puse lo que le tocaba. No hay efecto. Me está pidiendo mucho. Y llego yo, profe. Entonces, ajá, dale para. No todos los fármacos, no todos los pacientes responden igual a los fármacos. Me acuerdo antes en la policlínica, muchas veces colocaban preanestesia y el paciente, como les digo, estaba como si nada. Ya le pusimos todo lo que le corresponde y mira cómo está. Ya agarraba yo un inyectador, dame los fármacos, un coctelito ahí. Listo. Pero ajá, no respondió. Está pidiendo más, o sea, depende de cómo vea uno al paciente, ve qué cantidad se le va a poner adicional. El propofol, como les digo, es novedoso si lo comparo con el tiopental, pero realmente es un fármaco que tiene ya más de 15 años. Es de acción ultracorta, es un alquilofenol preparado en una emulsión a base de lecitina de soya, huevo y glicerol.
no tiene preservativos antibacterianos ni antimicóticos y esto es un caldo de cultivo para crecimiento de bacterias, hongos, cualquier cosa. Entonces, una vez abierto la ampolla, no debe utilizarse tanto tiempo después. Una vez preparada la infusión, solamente 8 horas, lo demás ya se descarta, si queda. Si lo voy a utilizar directo, hay ampollas que vienen en ampollas normales y hay otras ampollas que vienen en frasco vial. Yo puedo guardarlo refrigerado, puede estar un tiempo adicional, más tiempo, pero tampoco es dependiendo que lo utilicé la semana pasada, hace 15 días, lo voy a seguir utilizando. Recuerden que puede favorecer el crecimiento bacteriano, micótico, viral. Es 2 veces más potente que el tiopental. Es un agente anestésico que provee una inducción y recuperación rápida, no posee efectos acumulativos, no posee propiedades analgésicas, puede ocasionar excitación y vómitos durante la inducción en pacientes sin premedicación. Sobre todo, esta parte de excitación en felinos. Si no están premedicados, es excesivamente frecuente observar excitación. Por lo tanto, yo no utilizo propofol en un gato que no esté premedicado. Deprime la corteza cerebral, produce relajación muscular, tiene efectos sedantes e hipnóticos, igual que el tiopental, reduce la frecuencia el flujo sanguíneo cerebral, y con ello incrementa la presión intracraneana, reduce la presión intracraneana y la sensibilidad al CO2. El propofol puede producir una apnea transitoria al momento de la inducción, igual que lo mencioné con el tiopental, y ya dije qué es lo que se debe hacer en esos pacientes. Puede provocar una depresión respiratoria relacionada, como ya mencioné, cuando se utiliza dosis alta y administración rápida intravenosa. La presión arterial y el gasto cardíaco disminuye inicialmente, luego se normaliza. Escasos cambios sobre la frecuencia cardíaca puede provocar reducción de la resistencia vascular debido a una vasodilatación y disminución de la contractibilidad miocárdica relacionado con dosis altas. No se acumulan tejidos grasos si hay redistribución en los tejidos y biotransformación hepática. Dosis, inducción sin preanestesia, con preanestesia. Y esto ha ido cambiando en el transcurso del tiempo. Hay algunos autores que actualmente hablan que una inducción de 2 miligramos por kilo y un mantenimiento de 1 miligramo por kilo. Todo depende de paciente. Dosis de También se puede utilizar para el mantenimiento en infusión. O sea, a una concentración de 2 miligramos por ml se mezclan 20 ml de el propofol con 80 ml de solución salina. Ya yo sé que tiene esta concentración, y utilizo a una dosis de 0,2 a 0,4 miligramos por kilo. Calculo cuánto le corresponde al perro por minuto, calculo cuántas gotas de la infusión de propofol deben caer por minuto. Entonces ahí digo una gota cada segundo, una gota cada 5 segundos, dependerá si tengo un macrogotero o un microgotero, ¿ok? E igualmente va a ser dosis efecto, porque eso es lo que se calculó.
pero dependerá de la respuesta del paciente. Yo podré aumentar o disminuir la frecuencia o el volumen minuto de la infusión. ¿Sí comprenden? Profe, en el mantenimiento, ¿cómo uno sabe si el paciente, porque en la preanestesia yo sé, porque no sé, todavía no, pero en el mantenimiento, ¿cómo sé? En el paciente, en la preanestesia yo sé porque el paciente no sé qué quiere decir con el no. O sea, como que, por ejemplo, si lo que estoy esperando es como que se duerma. Ajá. O sea, yo veo que no se duerme, necesito más dosis, pero en el mantenimiento que ya está como tal, Dormir. empieza a despertarse. Ajá. ¿Qué debemos monitorear en un paciente anestesiado? La frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, llenado capilar. Pero básicamente, frecuencia cardíaca. Y de ser posible, o sea, yo en mi caso en la privada tengo un monitor que me da también presión arterial. Además de saturación de oxígeno y temperatura. ¿Ok? Está 5 parámetros. Pero en su defecto, por ejemplo, estamos aquí en la policlínica, ustedes que van a estar en la parte de docencia, en policlínica yo resolví, por lo menos para poder tener algo visual, un oxímetro de pulso. De esos cobres. Se lo pongo en la lengua al perro y por lo menos tengo saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sé la frecuencia respiratoria? Y si usted le tiene tremendo campo al perro porque está operando, no le va a ver el pechito. El paciente está entubado. Entonces, por el tubo endotraqueal, usted puede ver si se empaña, si no se empaña. Si no está conectado a una máquina, porque usted está utilizando solamente anestesia intravenosa, usted puede colocarle un pedacito de adhesivo a la punta del tubo endotraqueal y cuando el paciente respira, eso se mueve. ¿Sabe si respiró o no respiró? Así. Si está conectado a una máquina de anestesia por gases, usted ve que la bolsa ya no se vacía. Y usted puede monitorear ahí simplemente frecuencia respiratoria. Y lo otro, frecuencia cardíaca, ¿cómo la vamos a monitorear? Con el estetoscopio. Usted pasa la mano por debajo del campo y escucha frecuencia cardíaca. Entonces, si la frecuencia cardíaca empieza a subir, si la frecuencia respiratoria empieza a subir, es porque está despierto, que está sintiendo. Deben saber ustedes, por eso es cuando a mí me pedí un cupo en cirugías, digo, deben haber aprobado senior. Ustedes deben saber cuáles son los parámetros fisiológicos normales en un paciente despierto de frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, llenado capilar. En un paciente despierto se lo debieron haber dado. ¿Cierto? Ahora, no les dijeron los de un paciente anestesiado. Pues no es trabajo de ellos. Busquen. Para que puedan saber cuando tengan un paciente anestesiado y lo pueden preguntar antes, una vez que lo busquen, profe, mire, encontré esto. Chévere, le digo, sí, sí es. ¿Qué frecuencia respiratoria debe tener el paciente? En un plano anestésico, en un plano quirúrgico. ¿Qué paciente cardíaca debe tener ese paciente en un plano quirúrgico? ¿Qué presión arterial debe tener ese paciente? Porque si esa presión arterial disminuye, va a empezar a tener problemas circulatorios, por lo tanto, problemas renales, problemas cerebrales. El paciente lo anestesiaron y después de la anestesia quedó tostado. Cambió su conducta. ¿Por qué? Falla de oxigenación cerebral. ¿Culpa de quién? Y ocurre. Por último, en la clase de hoy, ya después vamos a dejar los anestésicos inhalados para la próxima clase. Hablamos de la ketamina. Como les mencioné, el principal, el fabricante,
el primer nombre comercial que se registró fue Ketacet, a una concentración de 100 miligramos por ml. Acá en Venezuela no se está consiguiendo actualmente en esa presentación o en esa concentración. Después del Ketacet se empezó a conseguir otro que se llama Imalgene, igualmente a concentración de 100 miligramos por ml. Actualmente se utiliza la de uso humano, que la podemos comprar, de 50 miligramos por ml, o está llegando una de Colombia, es contrabando, por lo tanto es ilegal. Ilegal, no tiene permiso en Venezuela. ¿Ok? También de 50 miligramos por ml, de uso veterinario, en el frasco más grande. Yo sé lo que hay. ¿Ok? Pero menciono, simplemente. Ok. Las ketaminas, hablando desde su punto de vista anestésico, son anestésicos disociativos que actúan a nivel del tálamo bloqueando la información vía corteza cerebral. El paciente está disociado, está hipnotado. No se va a estar moviendo, pero está despierto. Se utiliza mucho en gatos, los párpados le quedan abiertos, las pupilas dilatadas, no se va a estar moviendo, pero anda en una nube. Por lo tanto, deben ser combinados con otros humanos. Ve un cambur y piensa que es un canario y le brinda el cambur, etc. Los pacientes están en un estado catalético. Pueden mantener algunos reflejos, como reflejo de la oclusión, de la deglución, perdón, reflejo ocular, oral, el tono muscular aumentado, aumenta la presión intracraneana. Por lo tanto, pacientes con trauma, en los productos, medicamentos que se dice que aumenta la presión intracraneana, como hablamos de ketamina, no deben ser utilizados. ¿Ok? Con trauma craneal. Y aunque dice que mantienen los reflejos oculares, debemos tener presente que en los felinos no va a mantener los reflejos palpebrales, le van a quedar los párpados abiertos. Por lo tanto, tenemos que o colocar geles para mantener la córnea lubricada, o cerrar los párpados, colocar un adhesivo, algo para que los párpados se mantengan cerrados y evitar la sequedad corneal. Porque también está reportado con frecuencia posterior a cirugías en felinos donde se utilizó ketamina, sequedad corneal que conllevó a úlceras corneales. La salivación y el lagrimeo pueden ser intensos, realmente que sí, y más con algunas ketaminas que con otras, no sé por qué, pero algunas marcas producen más salivación y lagrimeo que otros, y se pueden prevenir, o una vez que empiezan, evitar que siga ocurriendo con atropina. Porque recuerden que además de salivación, también a nivel respiratorio, bronquial, a nivel digestivo pueden haber aumentos de esta secreción. A nivel del sistema nervioso central, actúa a nivel del tálamo, bloqueando la información vía corteza cerebral, producen analgesia somática, poca analgesia visceral, aumenta el flujo sanguíneo cerebral, no modifica los receptores de CO2, pero sí incrementa la presión intracraneal. Por lo tanto, no se recomienda su uso en pacientes con traumatismo cráneoencefálico, como ya les había mencionado. En la respiración provoca mínima depresión respiratoria, aunque se puede observar un patrón respiratorio de tipo apnéusico, sobre todo en gatos. Y ese patrón apnéusico consiste en lo siguiente.
está el paciente normal, inspira. Después de la inspiración, él hace una pausa respiratoria, se queda con ese aire en los pulmones. Y luego hace una expiración pausada y entrecortada, ineficaces. Por lo tanto, no hay una expiración completa, hay mayor acúmulo de CO2 a nivel alveolar. Y por lo tanto, cuando se mide, hace la oximetría del paciente, sus valores de oxígeno sanguíneo están disminuidos debido a este patrón aumento. Inspiración, pausa respiratoria y expiraciones cortas e ineficientes. Tengo a este paciente, ¿cómo hago para evitar eso? O sea, o qué hago con un paciente que tenga un patrón apneico. Toda la intubación y la respiración manual. Exactamente. Lo intubo, respiración manual, fluido. Entonces, este tipo de patrón apnéusica, como les dice, induce el incremento del CO2 sanguíneo, un descenso del pH, por lo que se debe monitorear al paciente. Este debe ser hiperventilado, aumentar el flujo de oxígeno hasta lograr su normalización. La ketamina incrementa la salivación y secreciones respiratorias, esto se puede ser controlado con anticolinérgico. Y hay presencia del reflejo de glutorio, por lo que en general dificulta la colocación del tubo endotraqueal, sobre todo en felinos. Y no solo del reflejo de glutorio, el reflejo laríngeo. Como uno ve, cuando en medio del tubo endotraqueal se acerca a la laringe, cierra y evita o dificulta la intubación. Por eso a veces hay que utilizar anestésicos locales a nivel de la laringe para que pueda relajar y facilitar o permitir la intubación del paciente. A nivel cardiovascular, la ketamina tiene un efecto depresor directo sobre el miocardio y efecto que estimula una vía refleja simpático, induciendo un aumento de la frecuencia cardíaca, de gasto cardíaco y presión arterial. Estos efectos en pacientes sanos se pueden atenuar con tranquilizantes como diazepam, silacina o vasopresina. Su aplicación en pacientes hipovolémicos se adecua porque compensa el sistema cardiovascular. La combinación con diazepam provoca buena relajación sin interferir en la actividad simpática inducida por la ketamina. Se ha observado que la ketamina sensibiliza al miocardio a la catecolamina. Este efecto adrimogénico de las ketaminas es común sobre todo en presencia de alotano. El alotano es un gas anestésico muy poco utilizado actualmente porque es bastante hepatotóxico. Tienen algunas dosis ahí que yo no le voy a prestar mucha atención en estas proyecciones a lo que es las dosificaciones, porque de eso se le va a hablar más en la práctica. Este es el último medicamento que les iba a mencionar, que es el Soletil 50. Este es un fármaco anestésico constituido por una mezcla de dos drogas en cantidades iguales. Este medicamento tiene bastante tiempo en el mercado, lo único que gracias a la Quinta República también había salido del mercado como gran cantidad de medicamentos. Tuvo mucho tiempo sin estar en Venezuela porque su laboratorio fabricante es Virbac y Virbac se fue del país. Actualmente no está Virbac, pero hay algunas casas de representación. Algunas compañías de venta de medicamentos
están representando algunas marcas internacionales y están reapareciendo algunos productos. ¿Ok? Entre estos que están reapareciendo está el Soletic 50. Es una combinación de tiletamina a 125 miligramos como un anestésico disociativo, similar a quién? A la ketamina, correcto. Y el solazepam, 125 miligramos, como un tranquilizante, similar a quién? ¿Ah? No, perdón, al midazolam o al diazepam. Solazepam, más a las benzodiazepinas. ¿Ok? Medicamentos únicos de este medicamento. La anestesia conseguida y los efectos son similares a los alcanzados con las ketaminas más tranquilizantes, benzodiazepínicos. La tiletamina es más potente que la ketamina y posee mejor sinergia con el solazepam y por ello sus efectos son más prolongados. Al igual que la ketamina, muchos reflejos permanecen activos, como el palpebral, corneal, faríngeo, laríngeo y podal. También produce gran salivación, por lo que se puede administrar atropina. Y este producto viene en dos frascos, un liofilizado y un solvente. Se menciona que una vez preparado el anestésico, mantiene su actividad durante 3 días en refrigeración. Ahora, eso es lo que dice el laboratorio. ¿Qué dicen los veterinarios? No importa. Hasta que se vuelvan a necesitar, hasta que se acabe. ¿Okay? Yo cumplo con decir lo que dice el laboratorio. Me preguntan mi experiencia. Le digo, nula. Nunca lo he utilizado. Nunca lo he comprado. Conozco a algunos colegas que sí, que les gusta, pero realmente no lo he utilizado. A algunos de vieja escuela les encanta porque hacen cirugías de tiempo corto únicamente utilizando el Soletic. Si necesitan más, le colocan algo más, intramuscular. Pero como ya les mencioné, yo no opero pacientes sin colocar vía y sin colocar fluido. Entonces prefiero utilizar otro fármaco intravenoso y paciente con fluido. Este anestésico es eficaz en perros y en gatos utilizando por vía intramuscular endovenosa. La vía intramuscular provoca algo de dolor. Es utilizado para realizar procedimientos de diagnóstico, rayos X, para inducir la anestesia a gases o para cirugías de corta duración. Compro la idea para procesos de diagnóstico, es una sedación breve, ¿okay? Para inducir anestesia a gases, igualmente si lo van a inducir, el paciente tiene que tener fluido, y luego el mantenimiento va a ser anestesia por gases. Para cirugías de corta duración, ya saben mi opinión. ¿Se puede utilizar? Sí, se puede utilizar, yo nunca he dicho que no. En los casos de inducción y después de la intubación, el paciente con frecuencia presenta apnea de 60 segundos a 3 minutos. Por lo tanto, ya ustedes, pacientes con apnea, deben saber qué hacer. Al mismo tiempo que tienen que estar monitoreando al paciente, su frecuencia cardíaca, su oximetría, todo lo demás. No únicamente respirar, porque pueden estar ventilando al paciente, pero si tiene paro cardíaco, pueden estar 1 hora. Perros. Es de inducción rápida y eficaz, incrementa la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, pero su presión disminuye para luego recuperarse. Reduce la ventilación pulmonar, el volumen mínimo. En gato, no produce cambios significativos cardíacos ni respiratorios. Es considerado como una combinación anestésica segura y útil en gatos. Ahí tienen algunas dosis para inducción, pruebas diagnósticas o cirugías menores.
quedamos pendientes para la próxima clase hablar de anestesia inhalatoria. Principalmente en situaciones de pre, ¿cuáles son las utilizadas?